que su merced, pues, como el Espíritu Santo le esté guiando, ¿sí? Sí, con gusto. Aquí ya estamos para servir, para aprender, para Amén. recibir. Sé que ha sido un hombre que Dios lo ha usado mucho, es un gran maestro, es un hombre de mil batallas. Y sé, mi pastor, que va a ser de gran edificación para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Va a ser herramientas que vamos a adquirir para que la iglesia avance, para ser edificados. Y yo sé que los que están acá presentes, mi hermana Elsa, mi esposa, mi hermana Bellaní, eh, Dios nos ha fortalecido, mi pastor. Sé que hemos librado miles de batallas, pero de todas Dios nos ha sacado. Y queremos aprender para poder ser fiel a Dios y poder dar también a la gente. Este es un municipio pues que no ha sido fácil, pero tampoco es imposible para Dios. Y sabemos que Dios tiene un propósito enorme acá en esta tierra. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, pastor. Como dice Marcos 9:23, no hay nada imposible para Dios, ¿no? Amén. Amén. Así es, mi pastor. Les quería compartir una palabra para entrar en tema y después vamos a pasar un power. Contame, pastor, más o menos qué tiempo tenemos para el tema que podemos usar, que vos consideres. Pastor, yo creo que no sé cuánto, el tiempo que su merced disponga, estamos aquí para recibir, mi pastor. Bueno, Sabemos que va a ser pastor. de gran edificación. Ya damos gracias a Dios por conocerlo, mi pastor, porque yo sé que Dios hace conexiones divinas. Bueno, es un gusto, un honor. Y acá estamos para servir. Y nosotros empezamos con el tema de la intercesión con un llamado de Dios. Tengo a mi esposa acá al lado, ya no me acuerdo cuánto, pero más de 30 años. Y bueno, nos metimos ahí y acá estamos por gracia del Señor. Y la idea es compartir lo que tenemos, que es todo de un favor inmerecido, y le damos la gloria a Dios por todo. Preparamos un material, pastor, como te decía el otro día, que estamos dando ahora, que si bien es de guerra espiritual, pero empezamos por lo que es reparar el altar. Después pasa lo que es el aseo espiritual y realmente hacer espacio para recibir una nueva unción de guerra espiritual y para entrar en otros niveles estratégicos de conquista en la batalla o en el mundo espiritual. Pero creemos que es un tiempo que tenemos que aprender, reaprender y realmente recibir lo nuevo. Y viste que dice odre nuevo, vino nuevo. Entonces como que Dios está rompiendo los odres viejos o sacándolos para que no se derrame el vino nuevo. Y una manera de romper esos odres o dejar el odre es limpiando y reparando el altar. Y les quería compartir una palabra en Génesis, si me permitís, pastor. Génesis 6, 7. 6, 7 y 8. Y dijo Jehová, honraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y en toda esta situación de Dios, en todo este diagnóstico, aún que Dios se arrepiente de hacer al hombre, encontró un hombre, Noé. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y el 9 en la construcción del arca, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y creemos bueno, que es el camino de un intercesor, ¿no? Y que es el primer llamado, intimidad con Dios. Acá le decimos también ministerialmente tiempo a solas con Dios,
Y bueno, nos gusta hacer guerra espiritual, obviamente ayunar, orar, interceder, decretar, pero hay una urgencia en reparar el altar, para que Dios lo encienda y lo llene de fuego, para que las batallas que libremos sea el fuego de Dios quemando todo lo que no es de Dios, y el fuego de Dios en ese altar sea un incienso, un olor grato, agradable a Dios, y no sea un incienso o un humo extraño, como dice la palabra. Pero a veces, ¿cómo un intercesor puede dar un humo extraño? Y a veces tenemos aceite viejo sin querer. Es como cuando hacemos la comida, hay que renovar, o las frituras, que son bastante malas, hay que renovar el aceite. Entonces, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gracia. Y fue un varón justo y perfecto, y caminó con Dios. Y a veces en la obra, sin querer, en la batalla espiritual, nos pasa a los intercesores, y la obra y el pastorado, los oficios, que te lleva a trabajar, a trabajar, a trabajar, a conquistar, 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 batallar, batallar, batallar. Gloria a Dios, tenemos que hacer todo eso, ¿no? Orar, 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 ayunar, 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 pero sin darnos cuenta, por ahí descuidamos el altar personal. Y Levítico 6:13 dice que el altar de Dios debe estar siempre prendido, encendido. Entonces, hay dos funciones de Dios, una del hombre. Dice que Noé, cuando el arca pasó el diluvio, 150 días, lo primero que hizo, un altar, y lo reparó. Elías, antes de orar, reparó el altar. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, en el fragor de la batalla, seguimos orando sin reparar el altar. Y la hermana profeta decía algo de reparar los portillos o las ruinas antiguas, ¿no? Que es lo que habla Isaías 58. Te llamaré reparador de portillos, calzadas para habitar, y te pondré sobre las ruinas antiguas. Ahí habla de la redención generacional, que es una función de la intercesión en generaciones, en naciones, en territorios o en individuos o situaciones. Pero para llegar a ese lugar de reparación generacional o ponernos sobre las ruinas antiguas, y lo que dice Jeremías, arrancar, arruinar, derribar, destruir, que es guerra espiritual, para poder plantar y edificar, es como que tenemos que volver a la oración del justo. ¿Cuál es la oración del justo? Le he preguntado al Señor. Porque viste que dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo le digo, Señor, ¿cuál es la oración que puede mucho? Y bueno, es la oración de altar reparado. ¿Cuáles son las dos funciones de Dios y la del hombre? Yo tengo que ordenar mi altar. Primera función de Dios, lo enciende. Esto se hace a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel comunidad, a nivel grupo de intercesión, a nivel congregación, a nivel nación, a nivel naciones. Pero primero hay una reparación que viene a traer una restitución. ¿Y qué es esta reparación? Parte del hombre y del ministro. Señor, necesito ordenar mi altar para que vos lo enciendas y después lo llenes de fuego. Esto es re importante. Nosotros tuvimos la oportunidad, por gracia de Dios, de estar en el lugar donde el día, hoy que hablabas de los burkas, pastor, que tocamos todo el tema del 82 y los soldados nepaleses, fuimos a orar ya me olvidé, Monte Carmelo, acá estoy con mi mamá de esposa, al Monte Carmelo, y es donde Elías, bueno, degolló a los profetas, ustedes conocen la historia, pero después vino Jezabel y salió corriendo él, y ya también conocen que se metió en una cueva,
que vino el Señor, que le dijo, ¿qué estás haciendo acá? Estás desenfocado, está tu altar corrido de lugar, está desordenado. Vos sos un profeta de fuego. ¿Qué haces escondido? Y soy el único que he quedado. Y nosotros cuando oramos ahí, por ahí conocen una estatua que hicieron iglesias paganas, aún del profeta Elías, cuando estaba, combatiendo con los profetas, y Elías lo primero que hizo, reparó el altar. Y yo creo que como intercesores, en estas charlas, lo que tenemos que hacer es reparar el altar para que Dios lo encienda, lo llene de fuego y luego mantenerlo en purificación. ¿Cómo mantengo mi altar purificado? Limpio. Porque nosotros como intercesores somos martillo, mesois, dice, y armas de guerra. Y vos sabés que en toda guerra, en toda batalla, el arma la tenés que limpiar. La tenés que, si son espadas, espada con espadas en filo. Y siempre tenés que tener el arma o el instrumento para que fluya lo que sería la munición, y nosotros como instrumento de Dios para que fluya el espíritu o el fuego de Dios. Y hay un aseo espiritual. Y este es el tema que yo quería tocar ahora en breve, que como nos higienizamos, nos lavamos los dientes 2, 3 veces por día. Hay una higiene espiritual que el intercesor tiene mayor demanda que una persona que no intercede con un llamado a interceder. Hay gente que intercede, pero no tiene un llamado a interceder. Hay profetas que son intercesores, todos los profetas son intercesores. Hay intercesores proféticos y hay intercesores puntualmente, pero en cualquiera sea de estas áreas o de estos oficios dentro de la redención y la intercesión, hay una demanda mayor de aseo y de limpieza. Entonces queríamos tocar el tema de la reparación del altar en nuestro primer llamado, que es la intimidad con Dios. Antes que la obra, antes que la guerra espiritual, antes que la familia, antes que ganar alma, porque mi intimidad con Dios da todo lo otro. Mi intimidad con Dios realmente abre mi cielo, purifica mi vida y me da autoridad legal y moral para abrir los cielos y purificar los aires. Dios en mí. Si yo no tengo la purificación o la limpieza, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Obviamente es por la gracia del Señor, es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero hay un trabajo de que nos tenemos que examinar y presentar delante de Dios para ver si hay algo que no vimos y Él quiere limpiar para después llenarnos para la conquista territorial. Y esto se llama aseo espiritual. Y vamos a pasar un power, si me permitís, pastor. Bueno, y acá en el aseo vamos a hablar de un salmo donde el salmista decía, me presento delante de ti. Bueno, después vamos a dejar una tarea, si tienen tiempo, la quieren hacer, que es unas 20, 30 oraciones que son espontáneas sobre la actitud de humillación. Porque realmente la reparación del altar viene con una actitud de humillación. Y el aseo espiritual viene también con una actitud de humillación. Y como intercesores dice, el que se humilla va a ser exaltado. Y a la vez dice, como segunda de Crónicas también 7:14, si mi pueblo se humillare, buscar en mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Ahí recién empieza a volver la oración.
y perdonaré sus pecados, punto 2, punto 3, y sanaré la tierra. Una obra del intercesor que se presenta delante de Dios en toma de territorios, cuando vamos a ir más adelante, es que la tierra se sane. ¿Cómo se sana? Haciéndonos cargo del pecado. ¿Cómo nos hacemos cargo del pecado? Teniendo autoridad moral, legal y espiritual en haber sido limpiados. ¿A través de qué es la limpieza? De habernos humillado. Todo eso delante de los testigos, delante de Dios y delante de la presencia, llena las copas de los santos y estas copas son derramadas sobre la tierra. Y como dice Apocalipsis 8, que sube esas oraciones, sube esa adoración de esa ofrenda de tu vida y Dios provoca un terremoto en la tierra. ¿Qué es este terremoto? ¿Qué es esta apertura? Es lo que dice una brecha y a la vez es lo que dice el profeta. Estaba buscando, el profeta Ezequiel estaba buscando un hombre que se pusiera en la brecha, que se pusiera entre los vivos y los muertos, que es una brecha también, es una grieta, es un hueco, es como si vos tuvieras una casa que no tiene ventana, no tiene puerta, o tiene, no sé cómo se dice allí, el paredón, las paredes rotas. Tenés que poner algo, tenés que poner un guardia que cuide. Un intercesor se pone para que no entre en una ciudad, para que no entre en una comunidad, para que no entre en una iglesia, para que no entre en una nación, entre mediando y tapando. Pero antes, para que tener autoridad por ser un guardián espiritual, como dice Isaías 62, yo he puesto guardas de día y de noche, hasta que Jerusalén sea restablecida en la tierra, y estos no callarán jamás, aún con garganta, con voz en cuello, dice. Entonces, Dios nos quiere llevar a ser vigías de nuestro lugar, pero nos quiere apartar para que antes de ir a la guerra, antes de ser vigilantes, antes de entrar a niveles de guerra espiritual estratégico, tengamos intimidad con Dios y se cumpla esto. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz del justo? Altar reparado, altar aseado y primer llamado, intimidad con Dios. Entonces, dice, me presento delante de ti. Y seguimos. Y queríamos pararnos en el aseo espiritual, en el Salmo 5.3. Dice así, oh Dios, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré y delante de ti esperaré. Hablamos a veces, yo te hablo de algo que me ha pasado muchas veces a mí, que me presento delante de Dios, me presento de mañana, nuestro Padre escucha mi voz, pero yo salgo rápido, salgo antes de lo que tengo que salir de la presencia de Dios. Salgo antes de lo que tengo que salir delante de Dios. Y quizás no salgo antes porque quiero hacer algo secular o algo mío, algo de la obra. Y entro en un ritmo como ministro o como hijo de Dios, con un llamado en la obra, como un discípulo de Jesús, entro en el hacer, más que en el estar. Es como Marta y María, ustedes conocen, no les voy a predicar a ustedes, y sin darme cuenta, me toma el hacer, y sigo haciendo, y quizás voy a un hospital a visitar enfermos, podés ir a una cárcel a visitar al preso, estuve enfermo, me visitaste, estuve preso, me visitaste, tuve frío, me abrigaste, me gusta mucho evangelizar, evangelizo, todo un montón de cosas que hacemos todos, aconsejar, ministrar, pero no estuve el tiempo que necesitaba para yo ser transformado y para tener una relación madura que mida mi nivel de intimidad con Dios y que yo pueda distinguir si mi relación con Dios o mi altar
Obviamente cuando yo hablo de altar, si hablo rápido o algo me pregunta, hablo de Proverbios 4:23. El altar es nuestro corazón. Dice la palabra ahí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea que el intercesor, el hombre de guerra espiritual, la mujer de guerra espiritual, la mujer, hombre de oración, la iglesia de oración, tiene que guardar su altar personal, que es el corazón. Entonces me presento delante de ti, pero a veces mi corazón me lleva al hacer. ¿Para qué quiero hacer? Porque tengo que tener. ¿Para qué quiero tener? Porque tengo que lograr. Y quizás la motivación no es mala, pero el enemigo la usa para desviarme. Por ahí necesito que mi iglesia se multiplique, necesito recursos, y hay desenfoque en mi consagración con Dios. Y voy a decir, pero yo estoy totalmente consagrado, estoy jugado, estoy en la misión, y Dios te dice, no, yo necesito que tu primer llamado sea estar conmigo, presentarte delante de ti. Yo me acuerdo que el Señor un día yo andaba corriendo también, trabajando en la obra, trabajando en lo secular. Y el Señor me dijo, pará, Germán, y tenés que meterte, apartarte. 7 días en ese momento era en un lugar, para recién poder escuchar, para que yo pueda desintoxicar todo lo que en el hacer se te pegó y contaminó mi relación, porque vos podés tener un altar con Dios, o yo me pongo en primer lugar, el altar puede estar contaminado, el altar puede estar apagado, el altar puede estar desordenado, el altar puede estar sin aseo espiritual. El altar, por falta de aseo espiritual, hay bloqueo en el fluir del espíritu, en lo que tiene que bajar el cielo a la tierra a través de tu vida. Entonces, como te bañás algunas veces por día, nos lavamos los dientes, nos higienizamos las manos, ahora con este tema de pandemia tenemos que reforzar todo este tema, sea alcohol, sea esto, sea lo otro. Imagínate un intercesor. Tenemos que estar más a los pies de Jesús. Entonces dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo le soy sincero, muchas veces me ha costado esperar. Y capaz que he estado 1 hora delante del Señor y quería salir corriendo. Bueno, ya está. Le dije todo lo que tenía que decir, escuché todo lo que yo entendí que tenía que escuchar, pero no hubo transformación, porque hubo un altar contaminado y una relación inmadura en los temas que yo tocaba con Dios. Entonces, ¿qué va a dar tu madurez en el espíritu? ¿O qué que vos puedas detectar si has crecido en la relación con Dios, si has madurado? Son los temas que vos hablas con Dios. Hay 5 temas principales, aunque hay muchísimos, ¿no? Obviamente, pero uno son tus motivaciones, otros son tus inclinaciones, otros son tus prioridades, otros son tus intenciones, y otro entra dentro de lo que estamos hablando del ser. Pero las 2 principales que reflejan si hay transformación en tu relación con Dios y crecimiento, madurez, son tus motivaciones, como por qué te presentás delante de Dios, y tus intenciones. Y todo esto a veces lo descuidamos, y dice Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Yo muchas veces, como te digo, como les cuento, ¿no? Me he acercado y he salido antes de delante de Dios. Pero muchas veces me he acercado y no lo he sentido a Dios. Y a veces el Señor me ha llamado a orar de muy temprano en la madrugada, de noche prácticamente, y me ha dicho, hasta que no sea de día, no salgas delante de mi presencia.
Y yo esperé que sea el día, y te soy sincero, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Durante toda la noche no sentía nada, ni al Señor. Ni bajaba un ángel, ni tenía revelación, ni una palabra rema, ni una estrategia, ni revelación del futuro, ni una agenda del cielo, nada. Entonces yo le decía, Señor, se me hace muy difícil estar delante de ti toda la noche y no sentir ni al Espíritu Santo. Y el Señor lo poco que la línea que me bajaba, no te vayas delante de mí hasta que haga lo que tengo que hacer. Y me sorprendía cuando llegaba la madrugada, porque cuando se hacía de día, caía todo lo que Dios quería decirme y me mostraba todo lo que el reino de las tinieblas estaba por hacer en contra de mi vida y aún de mi hogar. Y era deshecho instantáneamente por el Señor. Entonces, es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Porque lo que se ve es producto de lo que no se ve. Lo que está pasando en tu comunidad con 5.000 personas es producto de lo que no se ve. Entonces, es un tema para hablar después, pero nuestra lucha, como dice Efesios 6, 10 en adelante, al 18, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Pero hay niveles de autoridad para la confrontación, pero antes tenemos que conocer nuestro nivel de intimidad antes de entrar al nivel de confrontación en la autoridad. Cuando entramos con los rangos espirituales, decimos que sargento pelea con sargento, soldado pelea con soldado, general con general. Eso en la lucha espiritual, donde se desprende y se vuelve a unir lo que es la intercesión y lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual apunta más a dos reinos peleando. La intercesión entra en un carácter totalmente redentivo, redimiendo y poniéndonos a favor de algo, de alguien o de una situación. Pero volviendo un poco para atrás, antes de entrar en estos cambios de niveles de rango y ver cuál es el rango contra que yo o que a mí me es permitido pelear hoy, o a mi comunidad o a mi grupo de intercesión, tengo que ver cuáles son los temas que yo hablo con Dios. Y como pastores, como líderes de oración, como intercesores, ministros, apóstoles, profetas, maestros o evangelistas, tenemos como un abanico muy grande de temas para hablar con Dios. Y pedimos por un montón de cosas. Pedimos por la nación, pedimos por los puntos cardinales del norte y sur, pedimos por las entradas de la ciudad, pedimos por los presidentes, que todo esto hay que hacerlo, pedimos por los municipios, pedimos por nuestros hijos, pedimos por todo. Pero a veces descuidamos lo principal, nuestra relación de intimidad con Dios. ¿Dónde vemos que maduró nuestra intimidad con Dios? En los temas que yo toco con Dios. Y ahora seguimos otro power que te voy a repetir los 5 temas. Dice, los temas que hablas con Dios cada día, fíjate, determinan el tipo de relación que tenés con Él. Si mejora o no. Yo siempre doy un ejemplo. Bueno, pastor querido Fernando, vos tenés un hijo de 2 años, Mateo, que tuve el honor de conocerlo ahí con la foto. El hermoso Mateo, ahí le mando un saludo. Yo tengo un nieto de 2 años. Y bueno, tengo hijos ya de 23, 26, 29 y tengo 2 nietos más de 10 y de 5 años. Pero a los 2 años yo con mi hijo hablaba de una manera, cuando tenía 1 año, con mis nietos. Y ellos me hacían, qué sé yo, me ponen ahora en la barba a mis nietos dinosaurios, leones, y juegan.
y pero si yo paso unos años, ya con mi nieta de 10 años no juego a los leones en la barba. Le digo, mirá que sos una mujercita, mira esto. Tocamos otros temas, porque mi relación de abuelo con mi nieta, lo mismo que mis hijos, fue madurando cada día. ¿Cómo fue madurando? En los temas que tocamos, en la relación que tenemos. ¿Y qué ha transformado mi relación como abuelo, en este caso de hijo a padre? Y con Dios. Dice, me presentaré delante de ti. De mañana oirás mi voz. Y en ti, ¿qué dice? Esperaré. Vamos a poner que esperamos. Dios dice, bueno, pasaste el primer paso, Germán. Pudiste esperar con mi ayuda. No te fuiste antes. Elegiste la mejor parte. Una barría la casa y la otra hermana a los pies de Jesús. Elegiste la mejor parte. Bueno, ¿qué temas vamos a charlar? Y si yo le voy con los temas que hablaba hace 30 años con el Señor, o hace 30 días, Dios va a decir, en 30 días estamos hablando. Puede ser que no hayas crecido en el nivel de madurez espiritual, pero papá, yo soy un guerrero y reprendo y hago guerra y suelto palabra y decreto. Está todo bien eso lo haces por una sola razón, por la sangre de Cristo que te habilita, por la gracia de mi Espíritu Santo y porque nuestra lucha o nuestra batalla es en Dios y nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Todo es en Dios. Pero ahora yo quiero verte a vos, quiero que madures y que busques temas que te transformen, que busques un tiempo que no ores por todo lo que oras y que busques saciarte interiormente. Y ahí van estas oraciones que después vamos a hacer de humillación, porque pueden haber oraciones sin querer que nos desenfocan, que no nos dan una consagración total, no nos dan una intimidad completa, no nos dan un altar encendido o purificado, nos dan oraciones terrenales, que son no hacia Dios, sino son hacia nosotros. Son oraciones que nos traen transformación. Y vamos a la raíz de cómo poder transformar nuestras vidas tocando temas que hablamos con Dios que determinan el tipo de relación que tenemos con Él. Si mejora o no. Podemos ir al otro pago. Los temas que hablas reflejan tu madurez. Yo te lo tengo que chequear en forma personal, no colectiva. ¿Qué es lo que refleja? Mi motivación, mis intereses, mis inclinaciones, mi ser y mis prioridades. Y yo me hago una pregunta, o Dios me hace una pregunta a mí. ¿Mis motivaciones son las motivaciones de Dios? ¿Mis intereses, porque yo oro o ayuno, son los intereses de Dios? Mis inclinaciones, vos te podés inclinar, tenés algo que está derecho, se puede inclinar para un lado o para otro, ¿no? O para adelante o para atrás. ¿Me estoy inclinando para el lado correcto? Mis prioridades son las prioridades de Dios. Y es fuerte esto, porque tenemos que estar fortalecidos para que por ahí Dios te borre el pizarrón toda tu agenda, o la mía, yo hablo de como me ha pasado a mí, ¿no? Y te diga, no. Vamos a empezar de nuevo. Germán, tenés inmadurez. Estamos hablando de los mismos temas. Encima me estás mostrando
en tu ser tus motivaciones. Y al no estar el tiempo que tenías que estar conmigo, que es tu primer llamado, la intimidad con Dios, no recibiste cuáles son mis intereses para este tiempo, ni cuáles son mis prioridades para lo que te quiero usar, para gloria mía. Entonces, como no entendés, no podés obedecerme. No es que no quieras obedecerme. Estás enfocado o consagrado en mi intimidad en una forma parcial y no absoluta o total. Porque estás haciendo tu agenda. Germán, algo que me cuesta mucho a mí y que Dios trata, y que tantas veces he caído en este error. Estás de nuevo en el hacer. Entonces te cuento que hace un tiempo atrás, un testimonio, te abro mi corazón, ya que el pastor me dio un ratito más, el pastor Fernando, gracias, pastor, y fuimos a una conferencia a un país, pero la conferencia duraba 3 días. Y para nosotros era un costo importante irnos con nuestra esposa a otro país por 3 días, 2 tickets, 2 boletos en avión, 4, ¿no? Ida y vuelta. Y dijimos, bueno, nos juntamos con 2 matrimonios pastorales más, alquilamos una casa juntos los 6 para que nos sea más barata, cada uno en su lugar, obviamente, en su habitación, compartimos esos gastos y dijimos, bueno, quedémonos 5 días más después de la conferencia y podemos descansar un poco. Esa era la idea, esa era mi motivación, ese era mi interés, esa era mi inclinación, esa era mi prioridad. Descansar, poder ahorrar e ir a recibir de Dios. Pero Dios tiene un plan totalmente diferente. Entonces, ni bien me levanto la primera mañana después de los 3 días de conferencia, de retiro, el Señor me dice, no comas, tenés que ayunar. No, Señor, yo quiero comer, quiero desayunar, no ayunar. Estos días, ¿te acordás que hablamos con los pastores que íbamos a... Vos te quedás acá, antes que amanezca te quiero en el balcón de esta casa, con una toalla en el cuello en lugar de mucho calor, con agua y orando y ayunando. Y así me tuvo, hasta que me mostró su agenda. Y en su agenda el primer motivo, el primer interés y la primera prioridad de Dios, ¿sabes cuál fue? No te presentes al aeropuerto, era en Estados Unidos, no era acá nomás. No te presentes en el aeropuerto, perdés los tiquetes y te quedás acá con tu mujer. Con los pocos Washington que te tienen en el bolsillo. Los muy poquitos Washington. Yo digo, Señor. Y obedecimos. Costó, pero obedecimos. Y a la otra mañana me presenté delante de Dios y no podía salir hasta que Él me decía. Los matrimonios pastorales iban, salían, venían. Mi esposa me acompañaba a mí. Y ahí estamos hasta que el Señor nos dijo, se tienen que quedar en esta nación un tiempo porque voy a hacer algo. Y de ahí nos llevó a otra nación y de ahí otra nación. Y volvimos ya cuando mi nieto tenía no sé cuántos meses, 20 días. No lo pude ver nacer. A los 20 días mi nieto. Porque nos agarró en Israel. Mirá la agenda de Dios con la agenda de mi paseo humano, de descanso. Y nos agarró orando en el monte Carmelo, donde estaba Elías, que antes de orar había reparado el altar. Entonces, no es fácil, pero un intercesor verdadero de parte de Dios y con un llamado para tomar una ciudad, un territorio, una comunidad, lo que Dios te haya dado, tiene que tener la autoridad de ser transformado para generar transformación. Sabemos que los avivamientos caen y hay una transformación.
como desde la calle Azusa, más para acá adelante, Almolonga, Guatemala y tantos que hemos leído o escuchado, ¿no? Pero yo no puedo avivar si no fui avivado. Yo no puedo transformar, que es otro el avivamiento, si no fui transformado. Entonces, ¿cómo Dios nos ayuda para entregarle en mi agenda y tomar su agenda? Es tener más cultura del cielo que de la tierra. Es tener más olor de cielo que de la tierra. Y en esta tierra hay muchas cosas que me distraen, que me desenfocan de mi consagración total, de salir antes de la presencia de Dios, de tocar temas que no me dan madurez espiritual y ser reiterativos en temas donde no es que Dios no me escuchó, pero es un tema como cuando a mi nieta de 10 años yo no le puedo hacer ajo. Tengo que hablar de otras cosas. Dios me quiere hablar de otras cosas. Me quiere hablar de otras naciones, me quiere hablar de otros portales espirituales, me quiere hablar de otro tiempo profético, me quiere hablar de otra revelación. Todo parado siempre, obviamente, en la palabra, en la sana doctrina, por la gracia, el favor, la misericordia de Dios, en el llamado que tenemos cada uno como discípulos de Jesucristo, ¿no? Cada uno en cada territorio. Pero volviendo al tema, hay dos cosas que reflejan todos los temas y son tus motivaciones, para ir resumiendo, y tus intereses. Seguimos al otro pago. Viste que dice que el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre. También dice el Espíritu Santo que no tenés necesidad, esto hay que tomarlo con mucha madurez y así lo soltamos, ¿no? En Cristo. No tenés necesidad que nadie te enseñe, que el Espíritu mismo, la unción misma, te enseña todas las cosas. Y después también dice que el Espíritu Santo te guía a toda verdad y justicia. Pero también dice, ¿a quién guía el Espíritu Santo? ¿O quiénes son guiados por el Espíritu Santo? Como dice, ¿quiénes son los verdaderos adoradores que el Padre busca que lo adoren en espíritu y en verdad? Y los verdaderos, los guiados por el Espíritu Santo son, o quiénes son los hijos de Dios, son los que son guiados por el Espíritu Santo. No solamente el que cree, porque no te alcanza con creer. Vos tenés que creer, tenés que, al revés, tenés que escuchar, tenés que creer lo que escuchaste y tenés que obedecer lo que escuchaste y creíste. Porque si vos escuchaste y no creíste, o si escuchaste y creíste pero no obedeciste, poné que yo me hubiera tomado el avión, por ahí no hubiera pasado nada, vuelvo a Argentina, el pasaje pago, pero Dios me llevó por todo el desierto de Israel con un propósito. Dios me llevó al lado de Palestina para que entienda la guerra espiritual, cómo de un lado se peleaba la guerra espiritual, cómo del otro lado se peleaba la guerra espiritual. Lo que se movía en el mundo espiritual, lo que yo tenía que ver del mundo espiritual. Pero después me llevó a otro punto cardinal, después me volvió a los Estados Unidos y después me dice, bueno, andá a Centroamérica, al lugar más pobre de Centroamérica donde el 70% de la gente es pobre. Y habla esto, decí esto, uní en ayuno y en oración a estos sectores, porque va a venir algo en el futuro, y que vino. Entonces, volviendo, tus motivaciones y tus intereses guían tu vida de oración. No dejes que tus urgencias determinen tu relación con Dios. Y yo tengo muchas urgencias, por eso me sacan de la presencia de Dios. Me presento delante de Dios, pero estoy. La cabeza no paró. Nosotros estuvimos aprendiendo en Corea hace muchos años, íbamos a la montaña de oración a Corea, a Seúl, arriba, ¿no? 300 kilómetros de Seúl.
Y los hermanos estaban 2 horas para sacarse todo lo que estaba contaminado en su altar, todo lo que traían de Seúl, de la ciudad, todo lo que traían de la obra, del llamado, del ministerio, y todo lo que había Dios pasado y ellos ministrado. Y en la segunda hora para ellos recién empezaban a orar. Yo no lo entendía eso. Yo creía que estaba orando desde el primer minuto para mí. Entonces ellos te levantaban a la mañana en el entrenamiento, te daban un poquito de leche, medio litro de leche, me acuerdo, una tortita de arroz y empezaban a orar ahí en la montaña. Pastor, te hago una pregunta. ¿Puedo hablar del bautismo del Espíritu Santo, del hablar en lengua? ¿No hay problema? Nos gusta hablar del Espíritu Santo, del don del Ego, nos gusta mucho, pastor. Creemos en eso, e inclusive Dios nos ha tocado mucho en el corazón sobre esos temas, pastor. Con toda libertad lo puedo hacer. Bueno, pastor, te agradezco mucho. Y en Corea aprendimos o se ora mucho en lengua, en la oración en el Espíritu. Y por horas, pero ellos buscan las primeras 2 horas para hacer un aseo espiritual. Y eso nos ayudó muchísimo a nosotros a entender algunas cosas de la guerra espiritual. En un momento el Señor nos dice, después de tiempo estar en la montaña, ¿no? Van a ir al punto geográfico más alto de Asia, frente al mar de Japón. Acá hubo mucha muerte, acá hubo mucha guerra, para que se construya la torre más alta, que es el punto geográfico físico más alto de toda Asia, del lado de Sur Corea, de Corea del Sur. Y el Señor nos llevó ahí arriba para orar, pero antes de ir al lugar físico más alto, nos llevó al lugar espiritual más alto, donde nos tuvo horas y días, no solo leyendo la palabra, sino escuchando las prioridades, sino escuchando las motivaciones, sino escuchando el ser de Dios. No nuestro ser y hacer, el ser de Dios. Recibir el ADN de Dios, recibir, como decimos, el wifi de la línea del cielo. Entonces, que ninguna urgencia determine tu relación con Dios. Vos fijate que la hermana profeta está con su hijo accidentado, que ahora recibió a Cristo, y fue guiada por el Espíritu Santo a un ayuno largo. Y ella se dejó guiar. Ella no puso su interés, que no está mal, obviamente, su hijo. No puso su prioridad, que no está mal, su hijo. No puso su ser primero, parte de su ser, sangre de mi sangre, como dijo, espíritu de mi espíritu. Pero ella puso primero su relación con Dios. ¿Qué hizo? Escuchó, creyó, obedeció, su hijo tuvo un encuentro personal con Cristo, recibió la misma palabra que le mandó la madre directamente del Padre, y por ninguna mano humana, sino cayó lo divino, se alineó el cielo con la tierra y se hizo su perfecta voluntad. Ana dice que consagró a su hijo y ella quería un hijo cuando fue delante del profeta Elí, que se creyó que estaba ebria. Seguramente estaría no solo acongojada, sino hablando en lengua y en el espíritu. Pero Dios le dio un profeta. Vaya a saber quién es este chico en esta recta final, este guerrero. Es un guerrero. Amén. Es un guerrero, hermana Rivera. Tu hijo es un guerrero. Tiene tu ADN multiplicado. Amén. Es un intercesor profético. Amén. Acordate y anotalo. Acordate y anotalo. Entonces, no dejes que tus
urgencias determinen tu relación con Dios. Y como para hacer un cerrar antes de pasar a la tarea que queríamos dejar, de humillación, de oraciones espontáneas, tocamos los 4 puntos desde Noé. Noé halló gracia delante de Dios. Era un varón perfecto, justo y caminó con Dios. Vos viste que Apocalipsis 3:20, bueno, hay diferentes traducciones de todas las Biblias, dice, mirá, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres, que es un texto bien de evangelismo generalmente, si oyes mi voz y me abres, yo entraré contigo y cenaré contigo. Y hay una traducción que dice, y estaremos como amigos, o seremos amigos. Entonces, ¿por qué Jesús llama a la hora de cenar? Podría llamar a la hora de almorzar, a la hora de merendar, o no dar una hora en el libro de Revelaciones, en Patmos a través de Juan. Dijo, vendré a cenar, porque él sabía que iba a haber una noche en la humanidad, que iba a haber una noche en nuestra vida. Y aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Pero él tiene que iluminar toda noche. Nosotros tenemos que caminar con Dios aún en medio de la oscuridad, porque Él es nuestra luz. Él es nuestra luz. Entonces, no dejes que lo que está pasando, que se está oscureciendo, lo que va a seguir pasando, determinen tu relación con Dios, ninguna urgencia. Y seguimos a lo que pueden ser oraciones terrenales que las hablamos. No. ¿Buscás a Dios? La pregunta, ¿no? ¿Para qué? Y vos decís, bueno, para llenarme del Espíritu Santo, para conocer su voluntad. Excelente. ¿Qué querés con Él? ¿Y qué querés de Él? Son oraciones que el intercesor las damos por hechas. Yo me he desgarrado físicamente entrando en guerra espiritual. Como un jugador que entra a la cancha sin hacer gimnasia. Como un corredor que sale de la maratón sin elongar. Porque entré fuera de tiempo, entré fuera de estado, entré mal motivacionado, mal inclinado, mal direccionado. Entonces, ¿por qué busco a Dios? Porque estoy enfermo, porque no doy más, por la guerra espiritual que tengo. Y si Dios no cambia lo que yo estoy viviendo, ¿lo sigo buscando? ¿Sigue siendo Dios lo primero para mí? Tenga iglesia, no tenga iglesia. Tenga ministerio, no tenga ministerio. Tenga llamado, no tenga llamado. ¿Qué quiero con Él? Yo sé que Dios me puede dar todo. Es más, creo que Dios nos ha dado todo. Dice, si nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las cosas? Sabemos que Él es nuestro pastor, no te voy a predicar a vos, y que nada nos faltará. Pero a veces nos acercamos, y no te digo que sea tu caso, pero en la profundidad de un intercesor tenemos que tocar este aseo. Porque yo me sorprendí de las cosas que había guardado dentro de mi tapete, alfombra, no sé cómo se dice, en Colombia, o lo que había dentro mío, que yo no sabía que había. Yo entré, Dios me llamó a la intercesión, me llamó a la guerra espiritual, 33 años que, no sé, no que hace 33 años que estoy ayunando, pero hace 33 años que estamos en ayuno interrumpido, o sea que estamos en la batalla, estamos en ayuno, como la hermana en 40, 21, 7, 1, 12 horas, lo que sea, pero Dios nos ha llamado en una constante revolución de ayuno y oración. Ahora vamos con una cadena de hermanos por el día 83 de ayuno, creo hoy, 82, que Dios nos dio 3 meses, en ayunos cortitos de 12 horas, 130 intercesores más o menos orando y clamando. Ahí vamos a poner al hijo de la hermana en la oración también, hoy, en el nombre de Jesús. Entonces,
no estoy en contra de eso, pero al contrario, estoy fluyendo en eso. Pero muchas veces fluí y Dios me ha hecho cortar ayunos, porque estaba buscando lo que yo quería de Dios y no lo que Dios quería de mí. Y un día me lo mostró claro. Un día el Señor me apartó en un cuarto con agua 14 días. Y me dijo, por 14 días te quiero conmigo. Agarras la Biblia, tomas agua, y acá vamos a estar los próximos 2 semanas. Y ahí entendí muchas cosas que tenía que romper mi agenda de la obra en Dios. Y que tenía muchas cosas anotadas que yo creí que Dios me las había agendado y estaba gastando mi vida y estaba consagrando mi vida, pero de una forma desenfocada en la consagración, y me había gastado mucho y Dios me paró y me dijo, bueno, en estos días no solo me mostró los cambios que yo tenía que hacer en mi vida, sino qué quería yo con Dios, y lo más lindo que me pasó, que me mostró lo que Él quería de mí. Cuando Él me mostró lo que Él quería de mí, me mostró estos tiempos, los tiempos finales. Este primer ayuno que te digo de 14 días, me lo pidió la primera vez hace 30 años, el primer ayuno de 14 días. Y en esos 30 años me reveló lo que iba a pasar hoy, 33 años después, 30 años después casi. Y esa unción de ese ayuno todavía está hoy acá. Pero Él tuvo que borrar el pizarrón y volverme a escribir. Y acordate estas preguntas. Nuestras motivaciones, inclinaciones, prioridades, ser e intereses determinan nuestra relación con Dios y los temas que hablamos, si madura o no. Vos buscás temas que te transformen. Vos buscás temas que cambien tu ambiente espiritual. Más allá por todo lo que vos orás, en tu intimidad con Dios, en tu altar, que es tu corazón, que es tu primer llamado. Seguimos al otro Pablo. Los temas que hablamos con Dios, voy a salir un poquitito de la fotico acá. Cada día, bueno, es lo que estamos hablando. Vos escogés los temas, Dios dice que ponés, vos los elegís, que Dios pone el querer como el hacer, conforme que su voluntad. Vos por ahí al Señor le estás hablando de una nación y Dios te está hablando de tu propio ser, persona o el hacer, o me quiere revelar la gracia, porque estoy por ahí obrando en mis fuerzas, en mi hacer, o aún en la ley del conocimiento que tengo como cristiano, donde estoy ejecutando conocimiento, pero donde no está fluyendo vida del Espíritu a través del favor y de la gracia, o sea que no es con ejército, con espadas, como dice Zacarías, sino con mi Espíritu Santo. Entonces, cuando Noé, volviendo al principio, halló gracia delante de Dios, o se derramó ese espíritu de favor, que es espíritu de gracia, es el mismo espíritu que se derramó en Zacarías, que dice, derramaré, mirarán aquel a quien han traspasado a Jesús, y derramaré sobre mi casa espíritu de gracia y oración. Es el mismo espíritu de avivamiento, de transformación, que en Pentecostés se derramó en los Hechos, en el libro de los Hechos, donde se empezaron a hablar en lengua, donde fluían las lenguas, donde todos fueron esparcidos para predicar el Evangelio hasta los fines de la tierra y ser testigos en el fuego del Espíritu Santo y no en la ley. Entonces, elige temas 3 para crecer y madurar. Los podés elegir. Y ahí Dios te va diciendo, este sí, este no. Toquemos este tema. Toquemos este tema. Yo a veces me aparto o me he apartado y me aparto, no en ayuno, y pongo los temas.
y a veces pongo 28 temas para decirte, o 4 temas. Y me llega un día a tocar un tema con Dios, un día. Los temas que hablas con Dios, mira, cada día determinan el tipo de relación que vos tenés con Él. Bueno, seguimos, esto es un poco el resumen de lo que estamos hablando a través del Power. Y esto que ya lo habíamos tocado, podemos tener 2 tipos de relaciones, hay más. Te voy a hablar una tercera y voy a ir a estas 2 que ya las hablamos. Vos podés tener una relación de compromiso con Dios, que seguro que la tenés, y podés tener una relación, por eso hay que buscar los intercesores como son ustedes, que ya tienen un compromiso en el ayuno. Que cuando se dice, voy a volver a la foto. Cuando te dicen, vamos a ayunar, sabes que van a ayunar con vos y con el Señor. Vamos a orar, sabes que van. Vamos a hacer un calendario de ayuno, de oración, están con vos. Entonces, la otra relación puede ser una relación de un fin de semana. A veces oran, a veces no oran. Te dicen que oran y no oran. Dos vías, siempre decimos, 2 fundamentos, 2 columnas, llevan al intercesor a poder tener legalidad a entrar a la guerra espiritual. Tema que vamos a tocar después del aseo o en otro momento. Es la humildad y la sujeción. Esto lo reiteramos. Entonces yo estoy sujeto y estoy en humildad y estoy en una relación sobrenatural con Dios, que es hacia Dios y para Dios. Yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces sí, voy a generar transformación interior para transformación exterior, conquista interior del Espíritu Santo para conquista interior, autoridad interior para autoridad exterior, revelación interior para revelación exterior, porque Proverbios 4:23 dice, lo que hablamos, ¿no? El altar, el corazón, del maná, la vida, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y también nos vamos Juan 7 al 37 al 39, dice, de su interior, de su corazón, correrán ríos de agua de vida. En hebreo, interior es vientre. Entonces, de adentro tiene que fluir lo que Él hizo y lo que Él purificó. Entonces, Señor, saca en mí toda oración terrenal. ¿Cuándo entro en una relación? Cuando mis inclinaciones, motivaciones, ser, prioridad e intereses no son los de Dios y me desenfoco sin querer y entro en una oración terrenal en temas que no me dan maduración, quedo en un estancamiento espiritual y entro como en modo avión o en modo automático a orar, porque no es todo orar en lengua, sino también es orar en el fluir de las lenguas, que es lo mejor que hay, porque el enemigo no sabe lo que estás orando, pero cuando te presentás delante de la corte celestial, tenés que tener autoridad moral y espiritual y la limpieza necesaria para pasar por ese cielo medio o ese segundo cielo y en el espíritu, por el rango que tenés espiritual, dar batalla en proporción a la autoridad que tenés, que viene a través de la transformación, la entrega y la consagración total. Es una relación sobrenatural, no natural, que es hacia Dios y para Dios. Es donde está primero tu vida, no tu vida, la vida de Dios que tu vida. El propósito de Dios mantiene tu vida. Más allá, como dijo Daniel, si Dios me salva o no me salva, Dios es Dios. Y yo sé que ustedes son guerreros y están con esa posición y me estoy hablando a mí, pero yo tengo que hablar de todo este tema porque este tema saca brillo adentro a los verdaderos guerreros. Porque este aseo te va a sorprender que cuando no lo estés haciendo, por ahí estás tomando disculpe, un té, no sé, acá le decimos mate, no sé si toman mate en Colombia, una panela. ¿Qué es lo que pasa? Dios va a seguir limpiando, porque donde empieza esta purificación, a Dios le interesa que nos presentemos delante de Él, que estemos
y que salgamos conectados con más olor a cielo que a tierra. Hay muchas distracciones. ¿Qué otra cosa te puede distraer? ¿Qué otra cosa te puede contaminar el altar? ¿Qué otra cosa puede tener una relación terrenal en vez de espiritual? Son pactos con las tinieblas. Y vos decís, ¿cómo puedo yo? Yo no pacto con las tinieblas. No, yo tampoco, obviamente. Pero son pactos inconscientes que vienen, amados hermanos, a través del dolor que te generó la batalla de la guerra espiritual. 3 cosas pasan, por no decir muchas más, cuando entras en la batalla espiritual. Cuando entras en el ayuno, ya para ir concluyendo. Cuando entras en oración de guerra de rompimiento, guerra en el espíritu, guerra de conquista, toma de territorio. Es fácil entrar, para decir así, pero es muy difícil salir y mantenerte. Es fácil entrar a un ayuno, es muy difícil salir del ayuno sin perder lo que Dios te dio en el ayuno. Cualquiera entra a un ayuno. No cualquiera sabe salir del ayuno. Cualquiera, sin desestimar, por favor, cuando digo cualquiera, no es lo que me sale para expresarme. Me pongo a mí primero, yo puedo entrar en la guerra espiritual, pero yo sé salir de la guerra espiritual como David, que entraba a la guerra con prudencia y salía con prudencia. Entonces son temas puntuales que tenemos que reordenar, porque Dios nos quiere guardar, para que se cumpla, que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Señor, la nube avanza, avanzo. La nube está quieta, no avanzo. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cuando estamos compartimos lo de toma de territorio en una nación, una ciudad, una comunidad, una iglesia, con hermanos. Le decimos, hacete 3 preguntas en la ciudad donde está, en la comunidad donde está, en el barrio donde está. ¿Quién lo fundó? ¿Quién es el hombre fuerte en el mundo espiritual? ¿Y cuál es la promesa de Dios que hay para esa ciudad o comunidad? Después de esta limpieza que Dios va haciendo y sigue haciendo, gloria a Dios, ya entramos en preguntas para cuando entremos en la guerra espiritual. Pero acordate de esto, para concluir, que todo nacimiento se inicia con una visión. Y entre la visión y el nacimiento y el dar a luz hay un proceso. Por falta de tiempo teníamos un power de los procesos, por ahí lo podemos compartir otro momento, y de las etapas de Abraham y bueno, y de los procesos. Pero para que haya este nacimiento, antes que vos puedas entrar en estas 3 cosas más otras 3, que ya hablamos, mirá las primeras 3, escuchar, creer y obedecer, para entrar en quién es el hombre fuerte, quién es el fundador del lugar y cuál es la promesa bíblica, las otras 3. Hay unas oraciones de limpieza que ahí para concluir las vamos a ir dejándolas para que ustedes, si quieren, la puedan hacer. Seguimos con el otro pago, pues se vuela el tiempo. Temas para hablar con Dios con frecuencia. Seguimos. Me presento delante de ti. Volvemos al Salmo. Dios te podría preguntar, ¿por qué? Mirá si Dios nos pregunta. Dios la bendiga, pastora. Qué gusto verle. Bendiciones, amado pastor. Aquí estoy muy agradecida con el Señor por esta palabra que está edificando mi espíritu. Gracias, pastor. El honor es nuestro, realmente. Entonces, nosotros hicimos muchos años, creo que por lo menos 10,
una estrategia de evangelismo en la ciudad donde estamos. Hoy hay 1 millón de personas aquí, pero en esa época habría 600.000 y las iglesias no salían mucho a la calle a evangelizar. A través de un veterano de guerra, Dios le dio una encuesta. El veterano de guerra no soy yo, otro veterano de guerra cristiano. Y hicimos unas preguntas y salíamos a la calle a hacérsela a la gente en una encuesta. Y le preguntamos la primera pregunta. Si hoy te morís, ¿cómo era, Ani? Si hoy te murieras, Sí, ¿vos a dónde crees que irías? bueno, te podrías acercar, Ani, que ahí se acercó la pastora si te conoce. Pero no estoy en condiciones. No está en condiciones, dice mi amada esposa. A ver, Hola, buenas tardes. Bendiciones para todos. Mi nombre es Anaí. Placer. Soy como la hermana que escuché que decía que no estaba para presentarse en forma pública. bueno, contale de la encuesta. La encuesta, salíamos a la calle y eran unas cuantas preguntas. Se preguntaba, bueno, si hoy te tuvieras que morir, ¿a dónde vos crees que irías? Y entonces la persona, la gran mayoría, decía al cielo. Entonces decía, ¿pero por qué al cielo? ¿Por qué crees que Dios te dejaría entrar? Entonces la persona decía, porque soy una buena persona, porque no maté a nadie. La pregunta que decimos, o que generalmente contesta una persona, un ser humano, ¿no? Y entonces ahí más o menos, de acuerdo a lo que la persona hablaba, le presentábamos el plan de salvación, le explicábamos que no era por eso, y bueno, y finalmente le hacíamos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Obviamente muchos recibían y otros no. O sea, algunos aceptaban lo que hablábamos y otros no, como es todo evangelismo. Pero más o menos era eso. Excelente, Reina. Pero lo que después de eso orábamos para que Dios se le presente en sueños y le haga esta pregunta. Si hoy vos vas al cielo, ¿por qué te tendría que dejar entrar? Y nosotros como intercesores que vamos a la corte celestial, que vamos al trono de Dios, que nos presentamos delante de Dios, imagínate que Dios nos haga una encuesta como nosotros usamos 10 años para evangelizar esta encuesta, que fue fabuloso, bien de Dios, se salvaron muchas almas, gloria a Dios, pero que Dios nos diga, que nos pregunte, ¿por qué te presentás delante de mí? Y no me contestés rápido, Germán. Y yo tengo que examinar mi corazón. Y acá va a venir este aseo que vamos a seguir y estas oraciones de humillación. O me pregunta, no solo por qué, ¿para qué te presentás delante de mí? Y puede ser cosas que no estén mal. Yo un día el Señor también me apartó en una finca, en una sierra, y me dice, andate. Váyase era toda la pastoral, yo compartí con los pastores de la ciudad, dice, váyanse a una sierra y ayunen y preséntense delante de mí. Bueno, y yo cuando me presenté delante de Dios, lo primero que me vino, y Dios me hizo esta pregunta. Y yo le dije, porque te necesito. No tenía otra respuesta, la verdad. No tenía más que esa respuesta. Estoy acá con la pastoral de la ciudad, tengo esta honra, son tus ungidos, son tus príncipes, nos metiste en una sierra, no sé cuántos días estaremos acá adentro, ayunando, orando, clamando en tu presencia. Pero el primer día y la primera presentación y mi primer motivación de mi ser es que te necesito. Cada uno le dice, ¿para qué te presentas de mí y adelante de mí? ¿Por qué? Y seguimos y acá viene el trabajo. Y les quiero compartir algo, amados. Acá vamos a ver que están las obras de la carne y los frutos del Espíritu, ¿no? No vamos a entrar en ninguna obra de la carne, como dice la palabra, pero vas a ver que en estas oraciones se van a activar frutos del Espíritu. Y estos te van a ayudar a mantenerte, estos te van a ayudar a inclinarte, a estar bien inclinado, estos te van a ayudar a enfocarte,
estos ejercicios o este trabajo de aseo espiritual te va a ayudar a que el altar esté encendido, y como hacían los sacerdotes, limpiaban la ceniza y se sacaban las ropas. ¿Por qué no podían tener ropa de lana los sacerdotes judíos? Y tenían ropa de lino, calzoncillos de lino, se cambiaban cuando corrían la ceniza. ¿Por qué no podían tener? Porque la ropa de lana te hace transpirar, y el transpirar tiene que ver con trabajo humano. El transpirar tiene que ver con falta de revelación de la gracia y cumplimiento de la ley por fuerza humana, que es lo que nos falta a todos, entender la revelación de la gracia. Entonces los sacerdotes le decían, aún tenés que tener ropa de lino, esto tiene que ser suelto, esto tiene que ser limpio, esto tiene que ser santo, y lo único que fluye suelto, limpio y santo es el Espíritu Santo en nuestras vidas, conquistándola. Entonces, lo que queremos hacer, como para concluir y dejarte estas oraciones, es la activación de los frutos, entre ellas del Espíritu Santo, que te van a dar no solo el enfoque, sino te van a mantener el altar encendido para entrar a la intercesión, a la guerra espiritual, a la conquista territorial, a la intercesión profética y a la toma de territorio. Entonces, ¿para qué me presento delante de ti? Para que me examine. Primera oración. Ahí se ve completo el power, ¿verdad? Sí. Para que me examine. Gracias, pastor. Entonces yo siempre doy este ejemplo. Es como cuando vos llevas un carro, un auto al service para que lo examinen. Después que lo escanean, que lo balancean, miden la parte eléctrica o los circuitos, lo que tuviera el carro, te va a dar un diagnóstico. Entonces me presento delante de ti y delante de ti esperaré. Y cuando esperaste le decís, bueno, ahora yo necesito que vos me des un reporte, que me escanees, como cuando Dios te mete en un tomógrafo, como cuando un médico te mete en un tomógrafo. Meterte dentro de la atmósfera espiritual, de la shequina, de la gloria, de la presencia, a través del lino y no del transpirar, no a través del hacer, sino del estar, no a través de tener para lograr, sino de ser por estar, para que me corrija. Después Dios que te examina, te dice, bueno, le falta líquido de freno a tu auto, tenés esta cubierta gastada, tenés esta luz que no da el guiño, tenés el volante no correcto. Bueno, Señor, yo te pido que me corrija. Ya veo que mi diagnóstico no dio bien. Bueno, gracias por examinarme. Gracias porque me dejaste quedar y no salí ante tu presencia a hacer la guerra espiritual. Pero ahora yo necesito que me corrija. Y no solo necesito que me corrija, necesito que me endereces, creo que es el punto 3. Sí, que me endereces. Y necesito que me enseñes. Vos fíjate estos 4 puntos de aseo espiritual. Ya tenés la madurez espiritual, ya tenés el altar encendido. Y ahora empieza la limpieza más profunda. Sobre todo esto, cuando se limpia, cae unción para la intercesión, cae unción para la guerra espiritual, cae unción para la liberación de demonios, cae unción para luchar por rango contra principados, potestades y huestes de maldad, según tu llamado y tu nivel espiritual, en lo que Dios te está pidiendo que des batalla, que no es contra carne y sangre. Amén. Entonces, para que me endereces, para que me enseñes, vos fíjate que con estos 4 puntos tenés un ratito donde Dios te va a alinear, como a enderezar. Como me dijo a mí, ¿no? Yo estaba ayunando en ese lugar, en San Island, en Estados Unidos, y con la toallita veo un cartel, yo estaba como en un 6.º piso, 5.º piso, no me acuerdo,
y el cartel decía en inglés, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y yo en mi agenda, aunque Dios ya me había hablado, aunque Dios me dijo que ayune, aunque Dios después me dice que deje, que pierda los tiquetes para volver a Argentina, que Él quería llevarme para Oriente, que Él quería llevarme para Centroamérica, que Él quería que yo estemos en Norteamérica, nada que ver con venir a Sudamérica. Vos fíjate, mi agenda era volver a Sudamérica. Pero ¿qué Dios me pone en inglés, en un graffiti? ¿Qué necesitas? Pero yo humanamente, en mi inclinación errada, en mi tema inmaduro con Dios por ahí también, aunque le había escuchado, le había creído, no estaba entendiendo todavía que Él me estaba examinando, me estaba corrigiendo, me estaba enderezando. ¿Sabes lo que me dice Dios? ¿Qué necesitas? Y yo le hago un listado al Señor de cosas que necesito. Necesito esto, mis prioridades, mis intereses, mis necesidades, mis motivaciones, mis inclinaciones, mi ser, ta. Y Dios no me podía contestar porque veía que yo no lo entendía. Y a la otra mañana vuelvo con la toalla a ayunar y vuelvo a leer el graffiti. Y el Espíritu Santo me dice, pregúntame qué necesito yo. Yo no te estoy preguntando y que me des una lista de lo que necesitas vos. Y le digo, pero Señor amado, tú no necesitas nada. Tú eres Dios. Yo soy un hombre, barro, un siervo inútil, tu hijo, vos eres mi padre, pero tú no necesitas nada, eres el eterno, el soberano. Sí, me dice. Yo necesito que me escuches, que me creas y que me obedezcas. Necesito que no te presentes al aeropuerto, que te quedes aquí y de aquí yo te voy a enviar a otras naciones, porque tengo un propósito profético para ligarte en las naciones en un tiempo posterior, aun cuando vuelvas a tu nación. Y esto aconteció, esto está aconteciendo. Pero vamos a las otras oraciones de aseo que nos van a llevar ahí, a esta activación del tiempo profético de Dios para tu vida, en la unción que Dios quiere derramar para que cumpla su obra en la gracia y no en la ley, en el lino y no en la lana, aunque somos ovejas. Vamos por el quinto. Me presento delante de ti para que me guíes, para tener una rendición total, para poder renunciar. Vos viste que dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero que si muere da mucho fruto. También vos conocés la palabra que dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Entonces, realmente debemos renunciar a lo nuestro para que Él nos dé lo de Él, que es lo que necesitamos nosotros. Él sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que necesitamos, pero a veces le tenés que preguntar, ¿qué necesitas tú de mí? Y ahí te lleva esto, a un sometimiento total y a sujeción total. Que esta es la base de la intercesión, humildad y obediencia. Y seguimos al otro. No sé qué hora es en Colombia. Son las 7 de la tarde, en Colombia son las 5. Bueno, estamos en la misma hora que empezamos nosotros, en las 5 de la tarde. Yo esta oración la hago de esta manera. Dios, necesito que me conquistes, que me gobierne. Espíritu Santo, necesito que me gobierne. Como cuando hay una conquista de una ciudad, ¿viste? Que se toma toda la ciudad entera. Se toma la logística, se toma las leyes, se toma el gobierno,
se toma el movimiento, se toma el diario andar, se toma lo social, se toma todo. Que Dios tome toda área de mi vida, que el Espíritu Santo me gobierne. Y esta es una oración en el aseo que es importantísima. No solo que me examine, que me dirija, que me enderece, que me guíe, sino una vez que hizo todo eso con el auto, bueno, ahora necesito darte el volante. Necesito que vos manejes. Porque si no voy a volver al hacer, voy a volver a la lana, voy a volver a la inmadurez, voy a volver al desenfoque, voy a volver a mi manera. Y después no tengo autoridad para meterme en el mundo espiritual, a combatir, a hacer guerra, y que lo que ate en la tierra sea atado en los cielos, que lo que desate en la tierra sea desatado en los cielos, y se cumpla lo que es la intercesión profética, como el Padre Nuestro, y también en el que venga su reino, y que se haga su voluntad como en el cielo, también en la tierra. Hay una visión que compartíamos, hay un nacimiento que es un avivamiento, hay un proceso, el proceso es por etapas. El etapa es por renuncia, de renuncia parcial a renuncia total, del gobierno parcial al gobierno total, de sujeción parcial a sujeción total, de realmente morir, menguar, para que realmente Él crezca. Escúchame, me digo a mí, ¿no? Si mi fruto, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, dijimos, dice la palabra, si muere lleva mucho fruto. Para que mi fruto sea infinito, tengo que abrazar dolor. ¿Y quién quiere abrazar dolor? Yo no quiero abrazar dolor, la verdad. Pero es la cruz. Si sos un intercesor, este aquí que tenés que abrazar dolor. Si querés que el fruto sea infinito, tenés que abrazar dolor. Si vos no abrazás dolor, no hay fruto infinito. No hay altar encendido. No hay autoridad para pelear, porque vos para entrar a la batalla ya tenés que estar muerto. Amén. Y si te matan estando muerto, dice Juan 11, que eres la resurrección y la vida, que el que cree en él, aunque muerto esté, vivirá, y que si está vivo, no morirá eternamente. Y esta, quiero desayunar contigo, Jesús. Tener un tiempo de amigos, ¿no? Un tiempo de papá e hijo, un tiempo de dejar que Dios corte el ayuno. Saber cómo salir de un ayuno. Yo una vez salí tan mal de un ayuno que si bien Dios me había revelado 20 años después de ese ayuno, 20 años después, gloria a Dios, ¿no? Solo Dios puede hacer eso, y con el cumplimiento de lo mismo, y pudiendo estar vivo y establecido y parado en lo que Dios hizo, que son las obras que Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellas, pero así todo, yo no sabía cómo desayunar con Jesús. Yo ya salía a la guerra espiritual. Y Dios me decía, no, pará, te tengo que untar una tostada, te tengo que dar un café, te tengo que reactivar, te tengo que nutrir, tengo que hablar cosas que no conocíamos. Quiero que vos escuches que ya tenés temas que antes no tocabas conmigo porque creciste. Ahora podemos hablar de otro tema, te puedo mostrar otra hoja, otra cosa, te puedo dar otra revelación, no te va a envanecer. Es para gloria, es para extensión de mi reino. No es porque vos seas alguien, es porque yo lo soy todo. Es porque sos vaso de barro y mi gloria se deposita para que la excelencia sea en mí, en Cristo. Ahora tu prioridad, ahora tu inclinación, ahora tu interés, ahora tu ser, Germán, entendió por lo menos el principio, que el fuego del altar debe estar encendido, que debe estar limpiado y que debemos tener una relación madura porque yo soy tu amigo y yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar de vestir, yo te voy a dar de beber, pero si siempre pones primero lo que dice Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás será añadido. Aún como intercesor, Germán, buscaste añadidura, no mi reino. Y el intercesor busca reino, no añadidura. Y el intercesor que busca reino recibe todo y más. Jesús, en este tiempo profético,
en esta recta final, necesito que me fortalezca. A veces tengo miedo, a veces tengo angustia, a veces como intercesor soy perseguido, soy difamado, a veces me debilito, a veces me turbo, me confundo, porque a veces no distingo que estoy intercediendo por lo que está pasando en la sociedad. Miedo, pánico, locura, muerte, enfermedades, depresiones, soledades, persecuciones, tormentos. A veces tengo que aprender cuándo bajar según el territorio, la antena del don, porque esa batalla no es para ese día en mi vida, y la estoy recepcionando y la estoy sintiendo en el alma, y las potestades se sienten en el alma cuando se mueven en los aires, y si yo no distingo, no me doy cuenta que es algo del segundo cielo, del cielo medio, y entiendo que es algo que me está pasando a mí, y tengo miedo, o me turbo, o me confundo, o no sé, o no puedo orar, o no puedo dormir, o esto o lo otro, y estoy intercediendo fuera de tiempo, de lugar, o estoy intercediendo, pero recibiéndolo en el alma, pero todavía mi espíritu no está batallando en las armas poderosas en Dios, que son en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, en todos estos temas, necesito que me fortalezca para que yo pueda ser nutrido, poder entender si estoy haciendo una oración terrenal o sobrenatural o de rompimiento, o estoy en la corte celestial, o hay sentencia, o hay maldiciones, o es guerra espiritual, o estoy somatizando como esponja, o recibiendo lo que está pasando, y qué tengo que aceptar, que no, que tengo que creer, que no, que tengo que recibir y que no, que es de Dios y que no. Y esto no es fácil. Entonces necesitamos que el Señor renueve nuestra forma de pensar, porque es donde viene el ataque, para que cambie mi manera de vivir, para que cambie mi manera de ver, que cambie mi manera de entender, que cambie mi manera de relacionarme, que cambie de mi manera de caminar con el Espíritu Santo, porque lo que pega acá, baja 30 centímetros acá, al alma, acá, a la emoción, y ahí entra la confusión, ahí entra el cortocircuito, ahí entra la turbación. Entonces yo necesito que el Señor guarde mi mente, pero que renueve mi mente, tener la mente de Cristo, tener una mente profética, tener una mente del Padre, tener una mente del Hijo, tener la mente del Espíritu Santo. Necesito, como hablamos, que me transforme. Yo, Germán, necesita ser transformado. Yo me presento delante de ti y hago todo este aseo antes de entrar a la guerra, porque necesito ser transformado para poder transformar cuando entro a la guerra espiritual, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. La guerra espiritual no es de abajo para arriba, no, es de arriba cuando llegás para abajo. Pero cuando yo llego arriba por la gracia de Dios en Cristo, yo necesito llegar con la autoridad de carácter transformado, no con un don de un llamado. Y ahora vamos a la activación de qué? De los frutos del Espíritu, que es lo primero que hablamos. Ya se voló el tiempo. Gracias, pastor, por darme tiempo. Fue un tema extenso, que hay que darlo por lo menos en dos veces. Gracias por la paciencia. Seguimos, a ver si podemos tocar la activación de los frutos del Espíritu Santo. Bueno, Espíritu Santo. ¿Te acordás que decíamos, necesito que me gobiernes, que me conquiste, necesito que me purifique? Estás. Espíritu Santo, necesito que soples en mi interior. Es como cuando limpian esas casas con esos sopletes que sacan todo lo que está por generaciones, por décadas, todo eso que se pegó en la parte externa de la casa. Imagínate todo lo que venimos viviendo, todo lo que está pasando en el mundo, todo este sistema de anticristo, toda esta obra de iniquidad, todos esos deslaves del mundo espiritual, de barro,
que van impregnando, que van pasando lo de afuera para lo de adentro, nosotros metidos en muchas batallas espirituales, en muchas intercesiones, en muchas guerras espirituales que las hemos hecho sin guía o sabiduría, en mi caso, como te cuento mis errores, en mucha administración, en mucho hacer, en mucho dar, en mucho andar, en mucho vivir, en mucho sufrir y en mucho ser herido. Necesito que soples en mi interior para que todo lo que pasó del exterior a mi interior sea limpiado, sea purificado, como dice la 14, la oración, para que después en la 16, oración 16, Espíritu Santo, necesito que soples también en mi vida exterior. ¿Y dónde va mi vida exterior? En mi casa, con mis amigos, con mis hermanos, mis relaciones, mi matrimonio, mi trabajo, mi ministerio, todo lo que Dios te encargó, ¿no? Que cada uno tenemos esa cantidad de responsabilidades, que cómo las vamos a llevar si Él nos sopla y saca esas hojas secas. Si Él nos sopla y saca esas personas que ya no tienen que estar en mi vida o en mi ministerio o en mis relaciones seculares. Amén. 17. Espíritu Santo, necesito que me llene. Esto es constante. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Tanto te amamos, Espíritu Santo, y necesitamos siempre ser llenos y siempre ser llenos. Porque vos fíjate que todo este aseo te va a vaciar y vos te tenés que llenar. Y acá va la activación de lo que te decía. Necesito que actives en mí vida sobrenatural, vida del cielo, no vida de la tierra, la cultura del cielo. Hoy decíamos que es más importante lo que no se ve que lo que se ve, porque lo que no se ve es producto de lo que se ve. Y vos tenés que ver, cuando se activa la vida del cielo, o Dios te hace ver, que es la revelación, palabra de ciencia, profecía, discernimiento, conocimiento espiritual, entendimiento del mundo espiritual, discernimiento del mundo espiritual y revelación. Esta activación trae que vos puedas ver lo que no se ve, que es más importante que lo que se ve. Entonces ya peleás ganando con la victoria que ya Cristo te dio en la cruz del Calvario, con un pueblo de ojos abiertos, un pueblo como Isaacar, entendido en los tiempos, un pueblo con unción profética para posicionarse lo que Dios ya te dio en la tierra, Josué 1:3, todo lo que pisares, la planta de tus pies, territorio de Dios y botín de Jehová. Entonces, acá empieza la activación de los frutos del Espíritu. Espíritu Santo. Mira, necesita Germán, yo todo esto lo pongo en primer lugar, que actives en mí vida de amor y me otorgue mayor revelación sobre la vida del amor. Esta guerra es por amor a Jesús. Y yo necesito hacerla en amor porque yo no soy nadie, porque yo no puedo nada, porque yo no tengo nada que no me haya sido dado, y todo lo que me fue dado por gracia lo recibí, por gracia lo tengo que dar, y toda la gloria es para el Espíritu Santo. Él me amó primero, y muchas veces, la verdad, todos tenemos hijos, o la mayoría, creo, los que estamos aquí. Un hijo te traiga la mejor nota del colegio, o llene todas tus expectativas hacia vos como padre, o haga lo que vos nunca quisieras como padre, aún como hombre de fe, que tu hijo haga, o que tu hijo esté en una situación donde vos como hombre de fe, como discípulo de Cristo, jamás desearías que tu hijo esté. Pero sea que tu hijo esté súper consagrado, o no esté nada consagrado, te traiga la mejor nota o la peor nota, tu amor por él no va a cambiar nunca. No va a disminuir tu amor porque es tu hijo. Y a veces necesitamos ser activados en la vida del amor
y ser revelados en esa activación del amor de Dios, sabiendo que Él nos amó primero. No es por lo que hagamos que Dios nos va a amar más. Dios no nos va a amar más por lo que ayunemos. Dios no nos va a amar más por la guerra espiritual. Dios no nos va más a amar porque tengamos un llamado ungido por Dios para hacer a naciones o lo que fuera. No. Nosotros sabemos que lo vil de este mundo llamó a Dios. Lo que no es para avergonzar lo que es. Y no nos olvidamos del hueco de piedra que fuimos cortados, pero tampoco nos olvidamos que Jesús nos amó primero. Entonces no te esfuerces aún inconscientemente en ser aceptado, porque vos entrás por gracia, por lino y no por lana, por el Espíritu y no por ley. Nos tiene que revelar la gracia de la gracia y el amor de Dios. Se tiene que activar en nosotros y tiene que ser revelado porque es un fruto del Espíritu. Espíritu Santo, quiero que actives en mí la vida de fe. Yo necesito más fe. Yo necesito más fe. Yo necesito la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se fe. Yo necesito acercarme a Dios creyendo que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Pero a veces está roto mi altar de fe y yo me acerco a Dios como te contaba que me acercaba aquí toda la noche y no lo sentía y no quería estar. Y a veces hay oraciones que no fueron contestadas en tu vida o en mi vida. A veces podés estar hasta no de acuerdo, aunque no lo decís, con cosas que están escritas en la palabra, en la sana doctrina, en las escrituras. O a veces tenemos cuestiones con Dios que nuestra fe no recibió la respuesta y se quedó como nuestros temas que hablábamos, bloqueadas en la madurez, en la renovación y en la activación del don de la fe. Y nos acercamos a Dios, pero no creemos que nos va a responder. ¿Cómo creemos que nos va a dar una ciudad? ¿Cómo creemos que nos va a dar una nación? ¿Cómo creemos que a través de una comunidad de intercesores en la que hay principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes? ¿Cómo creemos una conquista territorial si no podemos creer cosas nuestras? Entonces, Señor, vos sabés que yo me enojé y mi altar acá se rompió. En mi altar del corazón, el altar de fe. Mi altar se rompió, papá, yo le he dicho. Me siento frustrado. Yo me sentaba en el borde de mi cama. Señor, no me contestaste esto. No me contestaste lo otro. No pasó esto y lo otro. Hice todo. Lo que yo creía, obviamente, ¿no? Hice, hacer. Y el Señor habló conmigo. Y me dijo, todavía no entendés, ni estás edificado en la madurez para poder recibir porque yo hice y no hice. Y ni tampoco para poder glorificarme en lo que yo hice y no sabes qué hice. Tremendo. Entonces le dije, repara mi fe, Señor, porque siento como que un negocio se clausuró, que una comunión se rompió, que algo no fue devuelto. Entonces, Señor, para limpiar, activa en mí, Espíritu Santo, vida de fe. Y si en algo fue dañada, sánala. Y seguimos que ya estamos terminando. Espíritu Santo, necesito que actives. Estoy bajando para poder ver el power. En mí, la vida de gracia. Y me otorgues mayor revelación sobre la vida de gracia. Esta es una lucha constante, ¿no? Gracia y ley. La letra mata. Letra sin el espíritu es ley. Es como cuando dicen, el amor edifica. Amén. El amor edifica. Y también dice que el amor envanece. Yo te decía antes, activémonos en la vida de amor, pero activémonos en la vida de gracia. No es por lo que hacemos, es por lo que somos. Y somos
conforme por haber estado. Y en haber estado en el ser, en la oración y en la guía de la vida de oración de me presento delante de ti, somos transformados a imagen y semejanza. En el ser, Él hace por mí. Esa es la revelación de la vida de la gracia. Esa es la victoria de la lucha de la guerra espiritual. Ese es el principio de un intercesor guiado por el Espíritu Santo, que de su interior corren ríos de vida. Y dice, me otorguen mayor revelación sobre la vida de gracia. A mí en primer lugar, Espíritu Santo, necesito que actives en mí la vida de paz. Fíjate que es otro fruto del Espíritu Santo. Necesitamos paz en medio de tantas tormentas que van a venir, que vinieron y que hay. Paz. Paz. Es un fruto del Espíritu Santo. El intercesor es un guerrero. Necesita paz. Paz para entender. Paz para dormir. Paz para reposar. Paz para entrar. Paz para salir. Paz para vivir. Activa en mí la vida de paz. Y Espíritu Santo, necesito que actives en mí la vida de paciencia. Vos sabés que la paciencia, viene a través de todo un proceso también y de prueba. Me otorgues mayor revelación sobre la vida de paciencia. Aún en medio de esta prueba, dame la paciencia para poder soportar. Como te dije, dame la gracia, dame la paz, dame la fortaleza, Espíritu Santo, y dame y revélame la gracia y la vida del amor, que es otro fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, amor, benignidad, templanza, mansedumbre. Y vamos al 24 y ya estamos terminando. Espíritu Santo, necesito que actives en mí vida de gozo. El gozo de Jehová, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Y me otorgues mayor revelación sobre la vida de gozo. ¿Cuántas veces perdemos el gozo? El mundo, hay una opresión, hay una angustia, hay una depresión, hay una carga, la tierra está gimiendo aún, esperando nuestra manifestación gloriosa, y el enemigo quiere sacarnos la fuerza para que demos a luz. Y nuestro gozo es nuestra fortaleza. Perdés el gozo, fruto del Espíritu Santo, perdés la fuerza. Perdés la fuerza, no podés dar a luz. Entonces, Espíritu Santo, activa en mí vida de gozo y dame una mayor revelación sobre esta vida abundante de gozo. Filipenses creo 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Esto no es fácil. Regocijaos, vida de gozo, un constante fluir. Es la revelación del gozo del Señor como fortaleza del guerrero. Espíritu Santo, necesito que actives en mí vida de humildad. Hablamos de humildad y sujeción, ¿se acuerdan? Y me otorgues mayor revelación sobre la vida de humildad. Vos no te podés hacer humilde a vos mismo, pero a través de dar gracias a todo, en todo, al Padre, por medio de Cristo Jesús, al agradecer, vos reconocés. Al reconocer, vos te humillás. Al humillarte, vos estás en una actitud, como empezamos todas estas oraciones, de una oración en humildad, en humillación, en sujeción, bajo la sombra de sus alas y las autoridades que Dios te puso para cubrirte en esta tierra. Espíritu Santo, necesito que actives en mí, estamos terminando, vida de dominio propio. La palabra dice, y es bíblico, que Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amor, ya hablamos, poder y dominio propio. Pedir el dominio propio, porque está acá. Pero, cuando vos lees la Biblia, vos, yo, en voz alta, genera dominio propio también. Que vos escucha tu voz, leyendo la palabra de Dios. Lee la Biblia en voz alta, da dominio propio, te fortalece. También que nos dé una vida de templanza, que se active
y que otorgue mayor revelación sobre la vida de templanza. Espíritu Santo, necesito que actives en mí vida de misericordia y me otorgue mayor revelación sobre la vida de misericordia. A veces pasamos un montón de pruebas o volvemos a situaciones para no olvidarnos de lo que vive la gente, ¿no? Que a veces vamos creciendo en el Señor y vamos recibiendo del Señor, vamos dando del Señor y como que nos olvidamos del dolor, ¿no? En el cual la tierra está gimiendo. Y mira cuando recién empezamos a interceder. Por mis amigos, así como lo hizo Job, ¿por quién más podemos interceder? Acá terminamos con el otro power que sigue. Por mi casa, por mi descendencia, generaciones, obvio, por mi familia, para que sea de Cristo, por las familias de mi ciudad, de la región, por mi nación, por mi iglesia, por la pastoral, por mi denominación, por las iglesias de mi ciudad o pastorales, como se llame, por la nación y por las naciones de la tierra. Bueno, todo esto con este versículo me presento delante de ti. Obviamente es un contexto de oraciones para aseo espiritual que te queremos compartir, para tener el altar encendido. Esto empieza por nosotros, esto tratamos de trabajarlo nosotros con nuestros intercesores, damos algunas vigilias y compartimos estos temas antes de entrar a la guerra espiritual, porque por muchos años enseñamos de guerra espiritual, enseñamos, lo que Dios nos dio lo compartimos, pero vimos muchos intercesores heridos, muchos guerreros frustrados en las naciones, aún terrible gente de Dios apartada. Decíamos, Señor, no entendemos qué pasa con esto. Pasa que no hay aseo espiritual. Y pasa que la oración eficaz del justo puede mucho. Y tenemos que volver a empezar, a reparar el altar para el aseo espiritual, para la llenura del Espíritu Santo, la activación de los frutos del Espíritu Santo, para entrar a interceder como Job por todo lo que intercedemos. No es que tenemos que dejar de interceder, pero tenemos que apartar un tiempo para ver cuál es nuestro nivel según el tema que hablamos con Dios, de madurez en nuestra relación con Dios, buscando temas que nos transformen para poder transformar y temas que nos den legalidad espiritual para tener autoridad en el mundo espiritual para ejecutar en la unción de Dios lo que Dios nos dio para que ministremos a la nación, al barrio, a la tierra. Bueno,